En nuestro programa De Camino estamos recibiendo preguntas absolutamente interesantes. ¿Qué tal esta? ¿Es lícito desear el martirio? Eso lo encontramos en varios santos. El fundador de mi comunidad, Domingo de Guzmán, él quería morir mártir. Muchos siglos atrás, a comienzos del siglo III, un teólogo llamado Orígenes quería morir mártir. ¿Es lícito eso? ¿O qué tal si hiciéramos la pregunta contraria? ¿Qué pasa si uno no quiere morir por Cristo? Son preguntas que recibimos de ustedes. Este es el programa 507. Estamos de camino, bocados de conocimiento, breves videos para mejorar tu formación. Bienvenidos. Rocío Ivette nos escribe desde México con una pregunta muy interesante. ¿Es lícito desear el martirio? Por otra parte, Elian Agustín Dabul nos escribe desde Argentina y pregunta por alguna obra sobre la espiritualidad del martirio. Para responder a nuestro amigo Elian, vamos a dar efectivamente en la descripción de este video el enlace a una obra que creo que es exactamente lo que está deseando este amigo, sobre cómo vivieron el martirio grandes números de cristianos, hombres y mujeres, en los primeros siglos. Pero la pregunta de Rocío está pendiente. ¿Es lícito desear el martirio? Buena pregunta. Vamos a desarrollarla con el favor de Dios. Lo primero que hay que recordar es que el supremo testimonio de amor lo hemos recibido en la cruz de Jesucristo. No podemos olvidar esa frase que Él dijo y que está en el Evangelio según San Juan. Nadie tiene amor más grande. Este es el lugar del amor. Como ha sido descrito por algunos santos y santas, es el lugar de la perfecta unión entre Dios y el hombre. Por esta sola razón, nosotros entendemos que el amor nos conduce a asemejarnos a aquello que Cristo ha vivido. Esta frase de nadie tiene amor más grande es del Evangelio de Juan. Te queda como tarea encontrar la cita precisa. Pero hay otra cita que es de la primera carta de Juan y que creo que también es muy importante recordar ahora. Como es Él, así somos nosotros en este mundo. Esta segunda frase se encuentra en la primera carta de Juan. También has de buscarla. Y todavía hay otro texto que creo que es bueno recordar. Muy famoso, es de San Pablo y está en la carta a los Gálatas. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esto está en la carta a los Gálatas. Si nosotros tomamos el hecho de que Cristo manifestó la perfección de su amor en la cruz, si tomamos en serio la frase de la primera carta de Juan, como es Él, así somos nosotros en pero me faltó escribir la palabra mundo, ¿no? Así somos nosotros en este mundo. Si eso lo tomamos en serio, pues solo hay una conclusión posible, y es que el camino del martirio es el camino de la máxima identificación con Cristo, y es la máxima expresión de amor a Cristo, y es el mayor bien que se puede hacer en la iglesia. Hay una frase
que proviene de un pensador cristiano llamado Tertuliano, y que después la repite San Cipriano y después la han dicho muchos otros santos. Y es este: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Que yo sepa, la primera persona a la que se atribuye esta hermosa y profunda frase es Tertuliano, un cristiano del siglo II, del norte de África. Es decir, que hacemos un inmenso bien a la Iglesia cuando recibimos y vivimos la gracia del martirio. A la luz de todas estas frases de la Biblia y de los santos, es evidente que desear el martirio no solo es lícito, sino que es una señal de amor a Dios, es una señal de entrega a Él, es una señal de amor a la Iglesia. La palabra mártir, como seguramente recordamos, viene del griego y significa testigo. Es el que da testimonio. Y el máximo testimonio que se puede dar de que yo creo en Cristo es que estoy dispuesto a morir por Él. Por eso, el martirio es el máximo acto de amor a Jesucristo, es el máximo acto de amor a la Iglesia, es el máximo acto misionero y es también el máximo acto de enseñanza. Porque cuando una persona habla del amor a Cristo con palabras muy bonitas, pero luego resulta que no está dispuesto a sufrir por Él, como que todo queda contradicho. Pero si la persona habla de amor a Cristo y está sufriendo por Cristo y llega a la muerte por Cristo, es indudable que esa persona de verdad ama al Señor. Entonces, todos estos aspectos, el amor a Jesucristo, el amor a la Iglesia, el amor a la misión, el amor a la enseñanza, todos estos aspectos nos muestran por qué efectivamente amar el martirio y buscar el martirio es algo perfectamente válido, es algo perfectamente lógico. Pero ahora es necesario recordar unas 3 cosas. Primero, el martirio es una gracia. Eso significa que es un regalo. Nadie puede lograrlo por sus solas fuerzas. Es un regalo. Y aquí conviene recordar lo que sucedió en la última cena. ¿Recuerdas la frase que dijo Pedro? Pedro dijo: yo estoy dispuesto a morir por ti. Eso fue lo que dijo Pedro. Pero luego, ¿qué sucedió? Pues que cuando ya llegó el momento de la persecución, Pedro deshizo estas palabras. Hay que entender que llegar al martirio y morir mártir es una gracia. Y en ese sentido, se puede desear el martirio, pero desearlo solo si Dios quiere darme esa gracia. Ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. Segundo elemento para tener en cuenta en el martirio. Nosotros no estamos llamados a exponernos a peligros innecesarios. Entonces, el martirio no consiste en exponerse. Si yo, por ejemplo, sé que actualmente, y esto es muy triste decirlo, en Corea del Norte
hay una persecución terrible hacia el cristianismo y hacia otras religiones, pero muy particularmente hacia el cristianismo. Y yo llego a Corea del Norte como turista y luego me sitúo en la plaza central de Corea del Norte, allá en Pyongyang, y empiezo a gritar, solo Cristo es el Salvador, solo Cristo es el Salvador. Más parece que estoy haciendo una especie de exhibición o una exposición que es imprudente. En este sentido, hay un ejemplo muy importante, que es el ejemplo de San Cipriano. San Cipriano murió a comienzos del siglo III y es impresionante la prudencia de este hombre. Él tuvo que sufrir 2 oleadas de persecución y en la primera oleada la actitud de él fue esconderse. Pero lo más importante es saber por qué se escondía. Porque desde su ocultamiento, él seguía enseñando, él seguía dirigiendo, él seguía protegiendo a la iglesia en el momento en el que vio que eso era lo más importante. Cuando llegó una segunda persecución y fue atrapado, entonces murió mártir. Es San Cipriano, obispo y mártir. Entonces, hay que tener en cuenta que el martirio no consiste en exponerse a peligros tontos. Nuestra vida es preciosa. Y aquí cabe también recordar algo muy importante que decía el apóstol San Pablo y que se encuentra en su carta a los Filipenses. Pablo decía algo muy bello. Decía, para mí lo mejor es partir. Para mí. Para partir, obviamente, para estar con Cristo, así lo dice Pablo. Pero, si quedarme supone ser útil a ustedes, ya no sé qué escoger. Entonces, atención a esto, martirio no significa exponerse. Y el tercer pensamiento, que es muy importante para lo de desear el martirio, es que martirio significa literalmente entregar la vida, ¿cierto?, en testimonio de Cristo. Si ese es el martirio, entonces hay que tener en cuenta que de alguna manera todos estamos llamados a ser mártires. El mártir sufre durante unos días, semanas, meses. Finalmente es ejecutado. Si tú y yo decidimos entregar cada día de nuestra vida, por Jesucristo, de alguna manera estamos viviendo el misterio del martirio. Algunas personas serán llamadas a morir por Él, pero todos estamos llamados a entregar la vida como un testimonio de Cristo. Pues ya vemos cuál es la conclusión. Efectivamente, es lícito desear el martirio, pero siempre que sea un deseo, digamos, concorde con el querer de Dios. Siempre que nosotros le demos la primacía a su voluntad, a su soberanía, a su plan sobre nuestras vidas. Interesante pregunta y gracias a quienes lo hacen posible, y esos son ustedes. Mis amigos, soy Fray Nelson Medina y estamos de camino.